Hay algo que casi nadie comprende hasta que le duele demasiado tarde. El silencio del otro no es un misterio, es un mensaje. Y tú llevas semanas, tal vez meses, intentando descifrar un código que en realidad ya fue escrito. Te ignoran. Y en lugar de escuchar lo que eso significa, te has dedicado a inventar explicaciones que te permitan seguir esperando. Escúchame con atención, porque lo que voy a decirte no es lo que quieres oír, es lo que necesitas oír. Cuando alguien te ignora, tu cuerpo entra en una alarma antigua. No es exageración, es biología. El cerebro humano procesa el rechazo social en las mismas zonas donde procesa el dolor físico. Por eso un mensaje sin responder puede doler como una herida abierta. No estás loco, no estás siendo dramático. Estás sintiendo algo real, diseñado durante miles de años para mantenerte conectado a la tribu. El problema no es que sientas. El problema es lo que haces con eso que sientes. Pero aquí ocurre algo que cambia todo. Mientras tú interpretas el silencio como una pregunta abierta, la otra persona ya cerró la puerta. Y tú sigues tocando. Respira. Antes de seguir, quiero que hagas algo simple. Respira profundo una sola vez y pregúntate, ¿cuántas veces en mi vida he confundido insistencia con amor? Te voy a contar algo que le pasó a una mujer que conocí hace tiempo. La voy a llamar Renata, aunque ese no es su nombre real. Renata tenía 32 años y llevaba 4 meses escribiéndole a un hombre que respondía cuando quería, como quería, si quería. Ella revisaba su teléfono cada 10 minutos. Se dormía con el celular en la mano, esperando esa notificación que validara su noche. Un día, después de un silencio de 5 días, él le escribió una sola palabra, hola, y ella sintió una alegría tan intensa que se avergonzó de sí misma. Ese fue el momento en que entendió que ya no estaba esperando amor, estaba esperando migajas. La herida no era él. La herida era el lugar que ella le había dado en su valor propio. El punto de giro llegó una noche, sola, mirando el techo, cuando se preguntó, si un extraño tratara así a mi hija, ¿qué le diría? Esa pregunta la quebró, y esa misma pregunta la reconstruyó. Aquí hay una verdad incómoda. El silencio del otro no te está definiendo a ti, te está revelando a ti mismo. Te muestra cuánto de tu paz depende de una respuesta ajena. Y eso, aunque duela, es información valiosísima. El respeto que no exiges, lo pierdes en silencio. Grábate esa frase, porque hoy vas a aprender a exigir con dignidad, no con desesperación. Cuando alguien te ignora, existen 3 caminos. El primero es perseguir. El segundo es explotar de rabia. El tercero, el que casi nadie enseña, es retirarte con elegancia. No para castigar al otro, para protegerte a ti. No termina aquí. Hay algo más profundo debajo de esta herida y tiene nombre: apego ansioso. La psicología del apego nos enseña que quienes crecieron en ambientes donde el afecto era inconsistente, a veces presente,
a veces ausente, desarrollan una hipervigilancia emocional. Se vuelven expertos en detectar la más mínima señal de distancia. Porque de niños aprendieron que la distancia podía significar abandono. Si tú sientes pánico cuando alguien te deja en visto, tal vez no es porque esa persona sea tan importante. Es porque tu sistema nervioso aprendió hace mucho tiempo que el silencio es peligroso. Y aquí cambia todo. Entender el origen del dolor no te obliga a quedarte atrapado en él. Te da el poder de elegir una respuesta distinta. Observa. La próxima vez que alguien te ignore, en lugar de preguntarte ¿qué hice mal?, pregúntate ¿qué estoy tolerando? Hay una diferencia enorme entre esperar con paciencia y esperar con miedo. La paciencia tiene raíces. El miedo tiene garras. La paciencia confía en el tiempo. El miedo necesita control inmediato. Si notas que revisas el teléfono compulsivamente, que interpretas cada palabra como una señal, que tu estado de ánimo depende de si te respondieron o no, eso no es amor. Eso es ansiedad disfrazada de amor. No ruegues por un lugar donde ya no cabes. Voy a contarte otra historia, esta vez de un hombre llamado Tomás. Tomás tenía una amistad de años con alguien que, poco a poco, dejó de invitarlo, dejó de responder, dejó de existir en su vida sin explicación alguna. Tomás pasó meses reconstruyendo en su cabeza qué había hecho mal. Repasaba conversaciones, buscaba culpas, se disculpaba por cosas que ni siquiera sabía si había hecho. Hasta que un día, un mentor le dijo algo que lo cambió para siempre. Tomás, no todas las puertas cerradas necesitan una explicación. Algunas simplemente se cierran y tu trabajo no es forzarlas, es caminar hacia la siguiente. Tomás dejó de escribir, dejó de esperar, y en ese silencio, sin buscarlo, encontró una calma que no sentía hacía años. La lección no fue que dejó de importarle. La lección fue que aprendió a soltar sin odio. Lo más interesante de todo esto es que el silencio ajeno, cuando lo dejas de perseguir, empieza a hablarte a ti. Te dice quién eres cuando nadie te está mirando. Te dice si tu paz depende de ti o depende de otros. Escribe. Toma una hoja y escribe una sola frase. Mi valor no se negocia con la atención de nadie. Guárdala donde la veas todos los días. Aquí entra un principio estoico que vale más que 1000 consejos modernos. No puedes controlar lo que el otro hace. Solo puedes controlar lo que tú haces con lo que el otro hace. Epicteto lo decía de otra forma hace 2000 años. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La respuesta de alguien no depende de ti. Tu dignidad, sí. Quien te ignora te está enseñando a soltar, aunque tú creas que te está enseñando a rogar. Pero aquí hay algo que nadie te dice. Soltar no significa dejar de sentir. Significa dejar de mendigar. Puedes extrañar a alguien y aún así no perseguirlo. Puedes dolerte por un silencio y aún así no responder desde la desesperación. La madurez emocional no es la ausencia de dolor,
es la capacidad de sostenerlo sin traicionarte. Hoy decid una cosa. La próxima vez que sientas el impulso de escribir por quinta vez a alguien que no te ha respondido, vas a esperar. No para jugar, para observarte. Existe una verdad incómoda número 2. Muchas veces perseguimos la atención de quien nos ignora porque tememos que si dejamos de insistir, confirmamos que no valíamos la pena. Pero es exactamente al revés. Cuando dejas de insistir, confirmas que sí sabes cuánto vales. Camina. Sal a caminar sin el teléfono. Deja que tu cuerpo se mueva mientras tu mente suelta. El movimiento físico ayuda a procesar la ansiedad emocional. No es un cliché, es neurociencia básica. Caminar reduce el cortisol y activa la regulación emocional. Voy a contarte una tercera historia. Se llama Camila. Camila estuvo 3 años en una relación donde su pareja la ignoraba cada vez que discutían, a veces por días. Ella aprendió a temerle al silencio más que a los gritos. Empezó a disculparse por cosas que no había hecho, solo para que él volviera a hablarle. Un día, en terapia, su psicóloga le hizo una pregunta que la marcó. ¿Y si el silencio de él no fuera un castigo hacia ti, sino simplemente su forma de evitar el conflicto? Camila entendió que había estado personalizando algo que no era sobre ella, era sobre él. Esa comprensión no arregló la relación, pero le devolvió su paz. Terminó dejándolo, no con rabia, sino con claridad. No todo silencio es sobre ti, pero tu reacción siempre lo es. Aquí quiero hablarte de identidad. Cuando pasas mucho tiempo esperando la validación de alguien que te ignora, empiezas a construir tu identidad alrededor de esa espera. Te conviertes en la persona que espera, el que insiste, la que perdona todo. Y sin darte cuenta, dejas de ser tú para convertirte en un reflejo de la indiferencia de otro. Perdona. No al otro, todavía no, si no estás listo. Perdónate a ti primero por haber esperado tanto de quien te dio tan poco. Existe una verdad espiritual detrás de todo esto. Lo que no fluye hacia ti con naturalidad no está destinado a quedarse. El universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, no necesita que fuerces las puertas cerradas. Las puertas verdaderas se abren solas cuando estás listo para cruzarlas. Dios no cierra una puerta para castigarte. La cierra para que dejes de tocar donde no te quieren. Vamos a hablar ahora de disciplina, porque la disciplina es lo que separa a quien se transforma de quien solo sufre. Disciplina no es dejar de sentir. Disciplina es no actuar desde la herida. Cada vez que sientas el impulso de escribir, de reclamar, de perseguir, la disciplina te pide una pausa. Esa pausa es sagrada. En esa pausa, naces de nuevo cada vez. Construye. Mientras esperas que alguien te responda, construye tu vida. Construye tus proyectos, tu cuerpo, tu paz, tu propósito. Que el día que esa persona finalmente aparezca, no te encuentre esperando, te encuentre creciendo.
Aquí tienes una pregunta que quiero que te lleves contigo. ¿Qué parte de mí sigue esperando ser elegida por alguien que ya eligió no verme? Esa pregunta duele, pero las preguntas que duelen son las que transforman. No termina aquí, vamos más profundo. Hablemos de autoestima, porque el fondo de todo esto siempre es el mismo. ¿Cuánto crees que vales cuando nadie te está mirando? La autoestima real no se construye cuando todo va bien. Se construye en los silencios, en los rechazos, en los no, en los ahora no, en los tal vez después. Se construye cuando decides seguir respetándote, incluso cuando el otro no lo hace. Tu valor no depende de quién te responde. Depende de quién eres cuando no te responden. Te voy a compartir algo quizás no esperabas escuchar. A veces, ser ignorado es la forma más silenciosa que tiene la vida de protegerte de algo peor. Imagina cuánto tiempo, cuánta energía, cuánta fe habrías invertido en alguien que jamás iba a corresponderte con la misma intensidad. El silencio, visto con otros ojos, puede ser una salida disfrazada de herida. Observa cuántas veces en tu vida un cierre que dolió terminó siendo una puerta que te salvó. Aquí llega otra historia, la última antes de cerrar este capítulo. Se llama Julián. Julián pasó un año entero esperando que un amigo de la infancia volviera a hablarle después de una pelea absurda. Escribió mensajes que nunca envió. Practicó discursos que nunca dio. Un día simplemente dejó de esperar, no porque dejara de importarle, sino porque entendió que su vida no podía seguir pausada por la decisión de otro. Meses después, ese amigo volvió, sin explicación, como si nada hubiera pasado. Julián lo recibió, pero ya no era el mismo. Ya no necesitaba esa amistad para sentirse completo. Y paradójicamente, esa nueva versión de él fue la que finalmente logró sostener una relación sana con esa persona. A veces, sanar no es que el otro regrese, es que tú ya no lo necesites para estar bien. Esperanza. Fe. Estas palabras suenan grandes, pero se construyen en lo pequeño. Fe no es creer que esa persona va a volver. Fe es creer que, vuelva o no, tú vas a estar bien. Esperanza no es esperar una respuesta. Es confiar en que tu vida tiene un rumbo que no depende del silencio de nadie. Y aquí llegamos al corazón de este mensaje. Si te ignora, no lo persigas, constrúyete. Si te ignora, no ruegues, respetate. Si te ignora, no te encojas, crees. Porque la mayor venganza contra el abandono nunca es el reclamo. Es la transformación silenciosa que el otro nunca vio venir. Piensa en esto. Cada mensaje que no respondiste por orgullo herido, cada llamada que no hiciste por dignidad, cada silencio que sostuviste sin explotar, fue un ladrillo en la construcción de una versión tuya más fuerte. No lo sentiste como victoria en el momento, pero lo fue. El silencio que sostienes con dignidad te transforma. El silencio que rompes con desesperación te destruye.
Ahora quiero hablarte de libertad, porque a eso es a donde nos dirigimos. Libertad no es que todos te quieran. Libertad es no necesitar que todos te quieran para estar en paz. Libertad es poder decir, me dolió, sin necesitar decir, por favor, vuelve. Libertad es soltar la necesidad de tener la última palabra, el último mensaje, la última señal de que a ti también te importó. Decide, hoy, ser libre, no porque ya no te importe, sino porque tu paz importa. Mas vamos cerrando este viaje. Y quiero que entiendas algo antes de terminar. Nada de lo que dijimos hoy significa que dejes de sentir, de amar, de extrañar. Significa que vas a hacerlo desde un lugar distinto. Uno donde tu valor no está en juego. Uno donde tu paz no depende de una notificación. Uno donde tu identidad no se construye en la espera, sino en tu propio crecimiento. Si hoy alguien te está ignorando, quiero que hagas algo simple antes de cerrar este video. Suelta el teléfono, respira y repite en voz baja: no voy a rogar por un lugar donde ya no me quieren. Voy a construir un lugar donde siempre voy a quererme. Esa es la verdadera transformación. No que el otro vuelva, sino que tú ya no necesites que vuelva para sentirte completo. Quien aprende a soltar en silencio, aprende a amarse en voz alta. Y con esto cierro este mensaje. Si sentiste que esto te tocó, si algo aquí adentro se movió mientras escuchabas, quiero pedirte algo pequeño, pero importante para mí. Suscríbete, dale like y déjame en los comentarios una palabra, solo una palabra, que describa cómo te sientes ahora mismo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nos vemos en el próximo video.